la ciudad, y esto me preocupa más que las cuestiones medioambientales porque lo resolveremos. Para empezar, en el año 2050 tendremos ya la fisión y la energía, esto parece demostrado, la energía será infinitamente más barata. Bueno, se podrán implementar políticas de vivienda que naturalmente pasan por suelo, tendremos que entender que la vivienda se convierte también en un derecho real y efectivo, la movilidad se resolverá porque yo no creo mucho tanto en el coche eléctrico en la ciudad cuanto en el gran transporte, un transporte cada vez más rápido que comunique las ciudades entre sí. Ya tenemos el ejemplo de los trenes, es claro, pero el modelo este multicentral permitirá unas conexiones entre ciudades mucho más rápidos. Esto está pasando y es una realidad. Yo mañana estoy en Madrid trabajando a las 9:30 de la mañana y he salido, y eso que tenemos este tren que es un poco, bueno, pero bien, pero quiero decir que, y vuelvo, o sea, todo esto está pasando. Desde esa perspectiva yo no sería tan negativo. Las ciudades tendrán más zonas verdes porque efectivamente todo el mundo se ha dado cuenta que la densidad es lo más sostenible y entonces nos tendremos que acostumbrar a ver ciudades más altas y de edificios más altos, pero a la vez con más zonas verdes. Bueno, se trata de ocupar menos suelo, pero que pueda vivir más gente. Claro, siempre y cuando el suelo no aumente en precio en función de lo que vive encima, que esa es otra, porque es un problema de suelo. Pero esto se resolverá. Es decir, la ciudad de Nueva York, con una altísima densidad y con zonas verdes, pues es de las más sostenibles del mundo desde el punto de vista energético. Tenemos modelos como el nórdico, en donde los elementos de generación energética pues no son para cada edificio, sino que son pues para manzanas. Digamos que hay suficientes pruebas y suficientes conocimiento para reorientar esto. Es un problema de tiempo y de adaptación y de recursos, pero parece que esto en Europa está relativamente resuelto. Pero el problema es un problema global. No nos vamos a escapar. El que contamina en Mombasa llega aquí. O nos creemos que todos estos problemas del tiempo, etcétera, se generan en Europa. Se generan en el mundo. Y la desigualdad económica y la pobreza es muy lacerante, a pesar de que efectivamente ya no existe, claro, porque la contra es decir, no, pero el mundo ha avanzado muchísimo y ya no se muere la gente de hambre. Es verdad, eso es verdad. Pero las desigualdades siguen siendo muy importantes. Y eso pues genera efectivamente reacciones. Y además nos enfrentamos a un mundo en donde la mano de obra pues cada vez va a ser menos necesaria. Eso va a tener una influencia, esto como introducción. Ahora, si quieres, respondemos a tus preguntas. Lo digo por contextualizar. ¿Es un discurso pesimista? Digamos que es difícil ser muy optimista. Yo creo que hay que ser muy realista. Y insisto, probablemente, hablábamos esta mañana con un amigo, probablemente ciudades como Pamplona tienen un futuro esplendoroso. Porque yo sí que creo que las nuevas tecnologías van a permitir la deslocalización de muchas actividades, como ya lo está haciendo, evidentemente, ¿no? Pero a su vez la gente va a necesitar querer encontrarse. Alguien me dice, ¿en la ciudad del futuro no habrá espacio público? No, el espacio público es necesario. Porque si algo tiene que tener... El problema de la ciudad es si se deshumaniza. Entonces hemos acabado. Entonces no tiene ningún sentido. La ciudad tiene que ser potenciar más el hombre y su relación, ¿no? Que es lo que tiene de valor. Y no estoy haciendo con esto un discurso ñoño, lo creo sinceramente, ¿no? Entonces, ciudades como Pamplona, donde existe un modelo, un equilibrio razonable con la naturaleza, la gente se conoce, hay unos servicios culturales estupendos, hay unos servicios médicos, etcétera, no es un territorio vasto en donde uno puede sentir efectivamente anónimo o un individuo, ¿no? Es decir, existe ese contexto donde el hombre todavía puede... Pues tienen un futuro extraordinario, yo lo creo, estas ciudades medias. Ir a la gran ciudad, pero la gran ciudad puede estar condenada a explosionar, ¿eh? Esto es como la bomba atómica. La gran ciudad se pueden generar tantísimas situaciones muy tensas, no sé cuándo, y estoy haciendo un futurible verdaderamente, yo creo que es la que puede eclosionar. Pero ciudades como las nuestras, sobre todo, si tenemos un modelo territorial muy bien comunicado, etcétera, esto que decía antes del mundo de las ciudades, pues puede ser una alternativa buena, ¿no? Equilibrada al menos, porque claro, cuando dice, ¿y qué pasa con el campo? Pues ¿qué pasa con el campo? El tema del campo yo lo siento muchísimo, pero el tema del campo lo tiene muy mal. Lo tiene muy mal porque se van los románticos.
Quiero decir que si tú tienes hijos en donde es imposible trasladar todos los servicios que tienes en una ciudad, igual a veces lo mismo, la gente sigue pensando que en la ciudad, sobre todo en la europea, está mejor, por eso viene gente a mansalva, bueno, pues es muy difícil pensar que va a tener esos servicios, ¿no? Pero, sin embargo, con un buen sistema, sobre todo, insisto, no como el que teníamos en España y volviendo, sino centralizado, sino también periférico, pues tendremos, fíjense, lo que es vivir en una ciudad americana, en un barrio americano. Esta es su gran ilusión. Yo ya no sé si el tema medioambiental, no sé qué tal, yo aquí me moriría de pena directamente. Pero fíjense el modelo chino. Esto es una ciudad china, que lo que quieren es imitar a los europeos. Y entonces hacen palacetes tipo Fontainebleau, pero 3.000, uno al lado del otro. Eso sí, lugares comunes no pueden tener, porque entonces pueden ser críticos y sublevarse contra el poder del partido. Son número, un número. Y ahora encima, como tienen un problema gordísimo, porque en China ya saben ustedes que el suelo es público, es del partido. Y por lo tanto, las casas que vendían eran por 50 años, como aquí las concesiones de los parkings. Y ahora se han encontrado muchos con que les faltan 10 años para que venza. Y resulta que esto se lo había dejado el partido a las ciudades, que eran los que sacaban el dinero, y ahora las ciudades dicen, no, hay que renovar 50 años. Puede caer el gobierno chino por el problema de la vivienda, porque les han engañado directamente. Por eso puede caer. Entonces, el otro día decía Joan Clos, que es alcalde de Barcelona, fue alcalde de Barcelona, ministro de Industria y subsecretario general de la ONU, decía, si en algo puede caer, y desde luego ya están viendo los problemas de las inmobiliarias chinas, que están verdaderamente sufriendo unas crisis que ya las veremos, porque van a llegar las inmobiliarias europeas. Dice, si algo puede caer, está realmente asustado el Partido Comunista Chino, de esto no se habla, por esta realidad, porque casi todos sus ciudadanos han pagado por una concesión. Hombre, y pagar por un parking, pero claro, por tu casa que te la pispen después de haber ido pagando en fin, o sea que, bueno, sin más. Si quieres haces preguntas, porque claro, el discurso es muy general. Este es un tema, claro, cuando dicen, hay que hablar de la ciudad, ¿qué ciudad? Claro, para empezar, hablar de la ciudad del futuro ya es un poco pretencioso, porque mañana podemos tener, yo qué sé, una situación extrema, pero como la propia guerra, ¿no? Es decir, pero en todo caso hay que ver qué ciudad hablamos. Yo casi estoy ya para las conclusiones, no, Pachi, no te creas. Tú bueno, pregunta lo que quieras. No, a ver, han salido un montón de temas, claro, por un lado, y esto además lo hemos visto en otros coloquios de temáticas completamente diferentes. Europa, resto del mundo. Sí. Ya ni siquiera países pobres, países ricos, entre comillas, si ponemos el ejemplo de Estados Unidos. Unidos. Estos países, se supone, esto sigue siendo Estados Unidos. Sí, que es un esto modelo de lo más contaminante brutal del mundo. Pero es lo que se sigue haciendo allí, Es que, claro, esto es lo que se sigue haciendo allí. Esto es un canto al individualismo y al final de la humanidad, de la naturaleza como la entendemos. En fin, bueno, sin más. Yo siempre digo que probablemente cuando llegas a Estados Unidos te parece que somos muy iguales, pero probablemente culturalmente será de los países más diferentes. Hay una diferencia brutal. En Estados Unidos, claro, nosotros vinimos de la polis griega o de la anterior. Tú ten en cuenta que en Estados Unidos llegan en el siglo XVI la cultura nórdica, que ya era bastante individualista, y llegan allí y lo que hacen es simplemente vallar un terreno. Y en ese terreno montan su casa. Luego en el XIX invaden el oeste, porque ellos lo invaden. Y era también lo mismo el individualismo. Claro, la ciudad europea aún, la ciudad del este, en fin, no sé, Boston o Cambridge o estas ciudades, claro, tienen parte europea. Pero claro, todo el oeste y todo el este son simplemente, ahí no hay ciudad, no hay plazas. Pero es que tú vas a Los Ángeles y no tienes servicios públicos de autobuses, Tienes que coger, cada familia tiene 4 coches. No hay servicio público de autobuses, no hay plazas. ¿Qué es eso de que haya un Civicán? Un Civicán, si hay un señor rico que lo paga y lo financia, muy bien, pero servicios públicos, el hospital se lo paga usted. Eso es ciudad, Tiene que hacer, el que se muere y no tiene seguro, pues se muere, como en la India. O sea, quiero decir que es que, y esto es hablar de la ciudad también, porque claro, en la ciudad se produce todo esto. La ciudad no solo es un edificio más o menos bonito, la ciudad es estructura, es calidad social, es lugar de encuentro cultural, es lugar de
Entonces, bueno, el mundo americano no le preocupa el medio ambiente demasiado. Al ciudadano medio no le importa nada. Quiere sus 3 coches, cuanto más de esto mejor, y bueno, y vivir en una casa, pues, ¿no? Claro, hablábamos de cómo van a evolucionar las ciudades. Ya tenemos 2 contextos completamente diferentes. Un contexto más físico, porque como decimos, al final, cambio climático, sí, pues nos caerán chaparrones como los que hemos tenido estas semanas y podremos tener ciertas dificultades fácilmente solucionables. Pero claro, esas evoluciones físicas en otros países son clave. Sin embargo, aquí nos encontramos con grandes ciudades que efectivamente marcan el pulso político, marcan también el pulso económico, que por otro lado están casi cultural. Sí. Y luego volvemos al campo. Sí, sí. Entonces, realmente, en el caso de las ciudades europeas, donde sí que existe ese riesgo de implosión, ¿qué podemos hacer para que vuelvan a ser ese centro común, ¿no? Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo. A pesar de, aquí sí que me muestro más optimista, ¿no? Que en el resto, que si hago la visión global, ¿no? Yo creo que las ciudades europeas, a ver, tienen muchísimos problemas. Efectivamente, están aumentando lo que hemos dicho. Los cambios del tiempo, las nuevas tecnologías, el problema de la inmigración, que es un problema verdaderamente importante e inevitable, ¿eh? Inevitable. El problema, efectivamente, de una economía poco productiva y una economía financiera que está creando una serie de clases, entre comillas, muy poco, clases que son las más poderosas, muy poco relacionadas con la vida real. Un mundo en donde el hecho cultural, el del pensamiento, cada vez está más adocenado, viene más impuesto. Una educación, y esto lo digo con toda claridad, cada vez que valora menos el sentido de lo común, que ha entrado en una fase, digamos, de una meritocracia que todos entendíamos como razonable, pero que seguramente exacerbada y llevada al extremo, entre otras cosas porque esa meritocracia no parte del mismo punto de partida, puede convertirse en una carrera de obstáculos que no piensen lo común, pues son unos peligros reales, ¿eh? Son unos peligros reales. Eso en las ciudades pequeñas, pero miremos lo que ha pasado ahora en Francia. En Francia las grandes ciudades han implosionado. Es decir, no vamos a pensar que la ciudad es el escenario de casi todo, de lo bueno y de lo malo. La ciudad es un mecanismo de generación de cosas maravillosas y de lo peor. En la ciudad, si no se controla bien, esa aspiración de limar diferencias y de mejorar, al revés, pueden verse multiplicadas. Es decir, es un mecanismo muy frágil, a la vez con mucha capacidad de resistencia. La ciudad tiene una enorme capacidad de resistencia porque ahí tenemos la historia misma, ¿no? Pero yo creo que esos son unos problemas ciertos y son importantes. Y son problemas más sociales, económicos, culturales, que los problemas que se puedan derivar de un hecho, derivados, por ejemplo, de las capacidades técnicas, de las capacidades de administración, de organización, etcétera, etcétera. Para mí, insisto, el problema fundamental, pero que no lo provocan las ciudades, es el mundo en el que vivimos, en donde naturalmente, en la medida que las ciudades son manifestaciones construidas, sociales, económicas, es, por decirlo de alguna manera, el escenario, y ese escenario está influido por cómo somos nosotros y el mundo en el que vivimos, pues realmente sí que puede producir una situación extrema. Yo creo que es el problema de Europa, básicamente, en este momento es un problema o una ventaja, si no sabe resolverlo bien, tiene que ver con la inmigración, el más importante. Por un lado, y por otro lado, con no entender bien los avances tecnológicos que se están produciendo y no reinterpretarlos en clave de utilidad, de servicio al hombre o al ciudadano en este caso, y por contra más como mecanismos puramente materiales, sin objetivo, digamos, sin un objetivo ideológico, político, en el sentido de la polis de la ciudad, ¿no? A mí me parece un riesgo real, ¿no? Me parece un riesgo cierto. Las ciudades son las personas que viven, ¿no? Entonces, insisto, me preocupa menos porque también hemos demostrado, con operaciones muy importantes, que somos capaces de darle vuelta a esto. Pero el problema, por ejemplo, ya siendo a situaciones concretas, ¿no?
el problema, por ejemplo, del envejecimiento de la población y poder dar una atención adecuada es muy importante. El problema de poder mantener los servicios que requiere esa población es extraordinariamente importante. Oye, es que estás hablando de problemas sociopolíticos ya, pero es que la ciudad no es más que la manifestación formal, construida, estructurada de esa realidad. Porque claro, si eso no funciona, acabará implosionando. El problema de una batalla que está todavía sin hacerse en Europa, de cómo el suelo, lejos de ser un factor que se le regala a un señor, tiene que tener una condición social para que las viviendas sean más económicas y más accesibles, sigue sin estar resuelto. Y esto ya no es un problema de modelo económico, que si socialista o liberal, esto es un modelo real. Porque a nadie le gusta que nuestros hijos tengan que estar trabajando 3 veces más que los padres, con un futuro más incierto para poder vivir. Y la gente, perdón por la expresión, se enfada. Iba a decir se encabrona, pero bueno, se enfada. Quiero decir que es así. Entonces, por otra parte, vivimos en una sociedad que dice, oiga usted, que hay que pagar más impuestos para mantener todo esto. Que quiere usted vivir mejor, pero alguien tiene que pagar. Y hay muchos que dicen, no, yo no pago, o no pago más. Es decir, que la ciudad, a ver, los problemas de la ciudad, nosotros podemos describirlo, ¿no? El problema porque claro, el problema de las infraestructuras, tú puedes hacer unas infraestructuras magníficas, pero son muy costosas y hay que mantenerlas. Claro, esto es un modelo social y un modelo económico. Y digo que Europa se ha mantenido porque se llegó a unos pactos donde se produjeron las grandes revoluciones y se llegó a un pacto de clases, vamos a llamar, ¿no? Pero eso está ahora en entredicho, entre otras cosas porque las clases ya no son las de antes, son distintas. Ahora el poder no solamente es un poder económico, es un poder corporativo. Los que manejan las nuevas tecnologías son los que van a tener el poder, son los grandes. Entonces, todo esto, bueno, pues cambiará. Yo, en la ciudad europea, insisto, como partimos, claro, también está en mi cabeza Pamplona, ¿no? Pamplona es una ciudad, y yo lo he dicho siempre, si nosotros tuviéramos que describir en términos físicos, de equilibrio, digamos, entre zonas verdes, edificabilidad, etcétera, tiene poca edificabilidad para lo que es hoy el estándar de más. Pero claro, Pamplona es una ciudad, por distintas circunstancias históricas, en donde el centro son las zonas verdes. En otros sitios suelen ser las calles, las infraestructuras. Aquí lo que estructura la ciudad son las zonas verdes. Son los elementos estructurantes. En otros sitios son viales de comunicación, etcétera. Es un modelo que firmaría de futuro, le implementas con una serie de cuestiones, ya digo, de comunidades energéticas, etcétera, etcétera, podría ser un punto de partida para generar una ciudad ideal. Claro, no una ciudad capaz de absorber unas cantidades de migración como las que se nos vienen increíbles, ¿no? Pero nuestros hijos van a tener que lidiar con eso. Entonces, claro, la solución de culpar a los emigrantes de los problemas es una solución bastante poco razonable, por no decir absolutamente... Entonces, claro, hay que buscar vías. Yo creo que... Pero hay modelos, insisto, están modelos, un modelo con una alta densidad edificada de ocupación, pero con muchas zonas verdes, por lo tanto, al final, con una densidad relativa. Lo que no se trata de ocupar mucho y muy alto, se trata de hacer equilibrios, zonas verdes, y, por ejemplo, ese modelo de lo que se ocupa, pues no con 2 plantas, sino habrá que hacer 15, y que sea todo aquello bastante o sea, el modelo policéntrico parece que es el que los expertos, bueno, además esto yo no soy un experto urbanista, como pueden ver, estoy haciendo simplemente una reflexión desde la lógica, de alguna manera, pero parece que luego, por ejemplo, ¿cómo se pasa eso en las ciudades históricas? Pues hay soluciones. En las ciudades históricas, por ejemplo, el caso de Pamplona, pues Pamplona igual se debía plantear que todas sus manzanas que están ocupadas por bajeras y bajos y tal, en la planta baja, pues esas plantas igual habría que derribarlas y plantar jardines interiores comunitarios, como por ejemplo ahora, a ver, es que todo esto también además, fíjese, cuando se hace el Plan Cerdá de Barcelona, y Ildefonso Cerdá hace las manzanas, pero las manzanas estaban por dentro libres, eran jardines privados, y lo que había es como se hizo el Mendillorri. Cuando yo diseñé Mendillorri, yo simplemente me dediqué a copiar lo que se había hecho bien en la historia, que por cierto, ya está bien mirar la historia y ver lo que se ha hecho bien, ¿no? Vale. Entonces dije, bueno, todas las manzanas por dentro libres. Lo que pasa es que seguramente me equivoqué mucho en la edificabilidad, porque tenía que haberlo hecho más denso.
Pero entonces lo moderno, lo progre era hacer ciudades poco densas. Hoy, la manera de equilibrar los costes sociales es hacer ciudades densas. Bueno. Pero ¿cómo se puede, por ejemplo, pues en el caso de Pamplona? El caso de Pamplona, donde cada vez vemos además más locales vacíos porque no hay comercio, etcétera, etcétera, pues alguien en algún momento determinado se tendría que replantear el decir, usted, pues todas las manzanas dentro que no están ocupadas, y pues se tiran, vamos, no me refiero a las manzanas, no a las viviendas, sino y hacer zonas verdes ahí. Pues, por ejemplo, se podría mantener la misma densidad edificatoria o hay ciudades, yo no sé cómo está, pero pensar, por ejemplo, en poder construir sobre lo que ya está construido. Por ejemplo, todo el tema de la rehabilitación, que se ha dicho, ¿no? Y que es una constante de las ciudades futuras, que es el reciclaje, ¿no? Esto ya se ha hablado del hecho, cuando hablamos de la ciudad circular y el reciclaje en la arquitectura, es decir, que esto se ha hecho toda la vida, ¿eh? Esto parece que lo hemos inventado ahora, pero vamos a ver, estamos llenos de conventos que luego fueron hospitales, que ahora son centros del gobierno de Navarra, y la historia de la arquitectura se ha reciclado siempre. Montones de edificios renacentistas estaban hechos con piedras de ruinas romanas y luego todos esos edificios tipológicamente se han ido adaptando, lo que era un monasterio fue un hospital. La historia se ha reciclado siempre, hemos sabido reciclar siempre, ¿eh? Esto parece que ahora viene la economía circular como el gran invento. Bueno, ustedes y probablemente sus madres no tiraban nada a la basura. Mi madre que está aquí no tira nada y lo readapta y no sé qué. Es una cultura del reciclado que lo perdimos con la abundancia, como siempre, ¿no? Pero las ciudades se han reciclado toda la vida y perfectamente. Entonces se trata de seguir haciendo. O sea, ¿qué soluciones hay? Pero vuelvo a decir lo mismo, pero son soluciones a un modelo, y yo insisto mucho en esto me insistía Joan Clos, me dice, Pachi, es que cada vez que hablamos de la ciudad nos equivocamos, porque la ciudad, hay que hablar de la ciudad global. Las ciudades globales son muchas, muy distintas. Por ejemplo, una persona que está jubilada y que dice, oye, ¿mi ciudad cuál es? Claro, es que son cosas. La ciudad, por ejemplo, desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿no? Que es tan esencial y que yo recuerdo hace 30 años era un drama. No había manera que la gente. O esto se han ido dando soluciones, etcétera. Pero claro, estamos hablando de la ciudad europea, no habla de la accesibilidad en la fotografía que hemos visto en Mombasa. Por lo tanto, yo creo que el problema de la ciudad en buena medida sigue siendo un problema de generosidad, sigue siendo un problema de justicia, sigue siendo un problema de apreciar lo común y pensar que juntos estamos mejor que separados. Y esto me dices, bueno, esto no es decir nada. Bueno, pues si esto no lo tenemos claro, el futuro de las ciudades será malísimo. Y si lo tenemos claro, pues podemos resolverlo. El de las ciudades y más, si esto no lo tenemos claro. Yo quiero volver un momento al campo, salir de la ciudad. Me parece bien. Claro, porque se habla mucho también de las zonas rurales, la España vaciada, el campo que lo estamos dejando también de lado, un campo que cada vez está también más tecnificado y que por primera vez vemos que gente joven vuelve al campo porque efectivamente... Pero es lo que te decía antes, cuando no encuentran la ciudad, que es donde siempre encontraban una forma de vida que era mejor que el estar solo, se vuelven al campo. Para empezar, porque por lo menos tiene que comer, tiene una vivienda, bueno, es decir, también hay una reacción, sin duda. Pero esto no es la solución, no va a ser la solución, porque, es decir, quiero decir que eso está muy bien y me parece muy encomiable, de la misma manera, me parece fantástico, ojalá pudiera hacerlo yo. Yo me voy a vivir a Ulzama, porque estoy mejor, pero no es la solución de las ciudades. Es decir, esto sería un poquito demasiado romántico. Ese es un planteamiento romántico que, insisto, está muy bien, pero no nos engañemos, no nos engañemos. La población que tenemos en este momento, ni la población ni la estructura económica ni la organización económica va a permitir que la recuperación del campo, tal y como lo entendamos, se produzca, no, porque no es un modelo económico que sea capaz de resolver las dotaciones, los servicios, y la gente también va a querer. Sí que podremos mejorarlo, y hay que mejorarlo, sin ninguna duda. Pues hombre, y sobre todo, ¿cómo? Con mejores comunicaciones.
y unas comunicaciones que sí, que la tecnología nos permitirá unas comunicaciones más rápidas y más eficaces, pero idealizar la solución, yo me temo que en eso soy mucho más pesimista. Yo no creo que la España vaciada tenga mucha solución, ni veo, en fin, lo cual no quiere decir que no se pueda mejorar muchísimo, todo lo que quieras, ¿no? Que es un patrimonio extraordinario, pero no creo que vaya a ser un factor esencial, digamos, en lo que es la transformación de las ciudades. Es verdad, porque en el fondo, vale, imagínate que se va una familia de jóvenes, empiezan a tener hijos, en la realidad actual. No, es una realidad, claro. En fin, los colegios ya tienen que coger un autobús porque no vamos a tener la escuela de antes. Antes tenías una escuelita en el colegio, antes había más servicios en el Sí, esto. sí. No te la van a poner, con lo cual ya empiezas a aprender de las comunicaciones. Por supuesto, no tenemos capacidad para un modelo sanitario extensivo a todos. Y entonces, o sea, quiero decir que lo siento muchísimo, pero el campo, además, puede convertirse, el campo yo lo veo más, fíjate, como, por desgracia, a nivel mundial, como un recurso para los ricos. Está produciéndose, sí, reíros de esto, está produciéndose casi todo Sudamérica, lo están comprando el campo los ricos americanos. Sí. ¿Por qué? Porque ven que esto no está muy claro. Y allí hay recursos y agua. Esto puede parecer de ciencia ficción, pero se está produciendo. Vamos, yo lo he hecho, he mirado, digo, una parcela estupenda que me encantaba en el sur de Argentina, preciosa, lo decía en broma, voy a comprar esta parcela, que hay caballos, no sé qué tal. Lo hicimos en broma. ¿No? Lo compraron, todo lo compran los americanos porque compran es decir, el campo como mecanismo de una cierta, por un lado un planteamiento ciertamente romántico, por otro lado, cuando ese campo es rico en agua, recursos, etcétera, lo están comprando los ricos. Y se está produciendo ahí otra desigualdad profunda a futuro. Y esto está pasando. ¿Puede esos modelos de ciudades policéntricas, al menos en un país policéntricas, sí, les llamabas? Policéntricas, sí, perdón. Ayudar a que al menos en países como el nuestro, donde sí que el campo ha tenido un papel fundamental y que todavía lo sigue teniendo, lo ha perdido, pero lo puede recuperar en el sentido de no depender, como hemos visto ahora, de terceros países en conflictos. Yo no soy un experto en el mundo del campo. Pero ¿podría ayudar esas ciudades policéntricas? Yo tengo la intuición de que al campo en España se le ha maltratado durante mucho tiempo. Porque si tú vas... digo que no soy un experto y no puedo opinar, sería por mi parte una temeridad. Pero yo veo, por ejemplo, cómo están estructurados otros campos en países europeos y veo el nuestro y realmente no sé si ha sido porque también, primero porque ha tenido muy pocas ayudas y hasta que prácticamente no se entró en la Comunidad Económica Europea, a pesar de que los agricultores protestan de haber entrado, pues la verdad que era todo un caos, ¿no? Incluso como sistemas productivos eran muchos minifundios, era un desastre, o había latifundios con una productividad inexistente porque estaba... Es decir, no se ha tecnificado, no se ha planificado, no se ha dotado de servicios, las comunicaciones siguen siendo en muchos casos muy deficientes. Eso es una realidad. ¿Todo eso se puede resolver? Pues supongo que se puede resolver, yo no soy un experto. Claro, tú vas a otros campos, piensas por ejemplo en el campo americano, que se manejan las máquinas desde un ordenador que está igual en Dallas, y van las máquinas y cosechan millones de metros cuadrados, pero bueno, no sé si ese campo me gusta tampoco. Yeah. Me gusta desde el punto de vista, digamos, como ciudadano para comer. Va alineado con claro, lo demás, con ese... Pero no es ese campo humano que estamos diciendo, ¿no? La ciudad, también el campo. Ahora, no sé si este es un discurso muy romántico, ya te digo. Yo creo que se puede mejorar muchísimo. Creo que tampoco, por ejemplo, esa amenaza, es que si se acaba el campo... no habrá alimentación y tal. Eso no es verdad, porque se organizará. El campo, estamos hablando de otro campo, el campo cultural, el pueblo, el lugar de encuentro. Ahí se está pidiendo esa parte de humanidad que no tiene la ciudad, ¿no? Y que se entiende, ¿no? Y que con eso estoy completamente de acuerdo. Pero el campo como mecanismo productivo se resolverá, eso seguro. Tenemos mecanismos y... Pero bueno, no sé, por otra parte,
insisto que estoy simplemente lanzando ideas que alguien me puede decir, no tienes ni idea, pero son intuiciones, ¿no? Por ejemplo, luego el campo español siempre ha sido muy individualista, ¿no? Fíjate, acordaros para cuando se hizo aquello se hacían las concentraciones parcelarias aquellas, bueno, había unos líos, era muy difícil, yo oía a compañeros una gran dificultad y eso hizo pues que se haya retrasado la modernización. Pero claro, ¿hasta dónde está esa modernización? Yo creo que el campo es un problema básicamente de unas conexiones, unas comunicaciones excelentes, de una valoración económica, es decir, de un problema de estructura económica, que el campo hay que insuflarle dinero, y ahí, claro, ya estoy haciendo especulaciones, insisto, es decir, no parece razonable que el mundo de la distribución, que por cierto, supongo que ustedes saben que la mayor empresa distribuidora de este país de alimentos, con un porcentaje altísimo, es del Estado. O sea, nos están subiendo los precios, pero resulta de distribución, pero el Estado no los baja nunca. La distribución que la hacen ellos, ¿eh? Cuando digo el Estado me refiero a locales, gubernamentales, etcétera. Yo creo que, hombre, uno cuando oye la radio da bastante vergüenza, ¿no?, lo que les pagan. Y por lo tanto se trata de crear un modelo socioeconómico más estable, donde tengan más posibilidades económicas de desarrollo, pero pensar que el campo va a ser una solución, a no ser que se produzcan situaciones verdaderamente terroríficas desde el punto de vista de guerras o lo que sea, que el campo sea una solución, que Dios no lo quiera, pues me da la sensación de que no es una solución, que se puede mejorar muchísimo, que hay que hacerlo seguro, tal, pero es un planteamiento romántico. Yo creo que no lo veo como gran solución. Bueno, yo quería dar paso a, bueno, pues a quien quiera poder plantear cualquier cuestión o reflexión. Podéis preguntar cosas concretas de Pamplona, ¿eh? No me niego a hablar de ello. Pero vaya, me parecía más interesante un poco que nos vayamos con la idea de que esto es un problema muy gordo, ¿eh?, y muy complicado. Le tomo la palabra y voy a abordar el caso de la ciudad de Pamplona. Y es una mera conjetura lo que le planteo. De haber construido a día de hoy, en el contexto actual, como usted también insiste que hay que contextualizar las cosas, de haber construido actualmente el Palacio del Baluarte, ¿habría usted optado por un recubrimiento del color que empleó en su momento? No, y se lo digo con toda claridad, porque el color lo pensé muchísimo, no se crea que fue una casualidad. Yo tenía mi estudio, lo tengo, y ahora es mi vivienda, enfrente del Baluarte, ¿vale? Es en la vuelta al castillo, enfrente. Y Pamplona es una ciudad, el paisaje de Pamplona es muy gris. Es decir, cuando uno ve los montes que hay detrás de la ciudad, desde visto, claro, nosotros tenemos un otoño y un invierno relativamente largo, ¿no? Y es muy gris. Por lo tanto, había una razón, que era el adaptarme con el paisaje, digamos, a gran escala, no hablo de la ciudad. Segundo, a su vez en verano tenemos una incidencia de luz muy fuerte. Y a mí me parecía que un color más claro, con esa masa que estamos hablando, podría ser muy incisivo con respecto a los ojos. Y tercero, y esto lo voy a decir con toda... Ese es el punto donde más polución hay de Pamplona. Y poner un edificio claro para que se hubiera quedado gris como el que está ahora tampoco me apetecía mucho, con lo cual lo puse ya directamente gris, pensando que la porquería no se vería, como no se ve. Es el sitio, ¿no habéis visto las murallas cuando se limpian? Las murallas cuando se limpian verdaderamente están, pero a 2 años están gris sucia. Y esto es un dato real. O sea, quiero decir que eso un arquitecto tiene que tenerlo en cuenta. Yo lo tuve en cuenta, sí. No lo hubiera cambiado. Bueno, me he podido equivocar, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que he hecho lo correcto. Me ha preguntado si lo hubiera cambiado. Digo, no, pero estas son las razones. No lo hubiera cambiado. Creo que aguanta, chilla menos, es más tranquilo. El micrófono. Coja, sí. Vale. Tenemos, luego ahí detrás hay otra pregunta también, sí. Vale. Bueno, yo sobre el tema este último Acérquese un poquito más el micrófono. del campo y las ciudades policéntricas, que Navarra es un ejemplo de ciudades policéntricas. Sí, es verdad, es verdad.
en Estella, usted Sí, es verdad, sí, sí, lo sí. conoce muy bien, es una ciudad policéntrica total. Tudela, a ver, pues fíjate, Estella, lo que hay que hacer es montar pues polígonos industriales. Los políticos se deberían de ocupar un poquito más del desarrollo urbanístico de algunos pueblos, porque, por ejemplo, Estella mismo, te hablo de un pueblo a 15 kilómetros, la gente se va a vivir a Estella. ¿Por qué? Pues si tienes 12 kilómetros y puedes estar perfectamente en tu pueblo, o sea, hay que desplazarse, volver, hacer compras. ¿Por qué? Pues porque en el pueblo no hay servicios, cierran las carnicerías, cierran los... algunas veces se abre un restaurante y, bueno, eso sirve de social, de reuniones sociales. Pero lo mismo que digo Tudela, Estella, Sangüesa u otras zonas, en Sesma mismo, que no sé si Mangado es sesmero. Bastante, más a Sesma que a Estella, pero bueno. Bueno, pues en Sesma se ha puesto un polígono industrial donde se van a crear pues, 200 puestos de trabajo. Bueno, se irán a Lodosa, que seguramente pues habrá que hacer ahí otro polígono policéntrico, seguramente, porque si no, los de Sesma no se van a ir hasta Estella, van a ir más cerca. No, yo creo que Bueno, sí, lo ha dicho. bien. Navarra es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo Bastante bueno. Bastante Es decir, bueno. sí, Pero políticamente hay que actuar mejor. Bueno. Porque, bueno, no me meto. No, pero sí, tiene razón. Es decir, a ver, ¿qué es un modelo policéntrico? Un modelo policéntrico, tenemos que entenderlo, es un modelo jerarquizado. Es decir, hay unos centros que, por decirlo de alguna manera, para entendernos, tienen de todo tipo de servicios, y luego van ciudades de otro tamaño que tienen pues otros servicios menores, no tienen todos los anteriores, pero naturalmente tienen un modelo de vida capaz de ser autosuficiente. Es decir, tienen industria, tienen todo lo que genera el tejido social, económico, político de una ciudad, pero naturalmente no con los mismos servicios. Y eso se va, digamos, haciendo equidistante en el territorio. Hay unas distancias, unos dicen, son 200 kilómetros. Bueno, pueden ser con las vías, con los elementos de altísima velocidad, pues pueden ser hasta 500 kilómetros. Tú vas, por ejemplo, a Holanda, que es un modelo bastante desarrollado, también es un país pequeño en términos policéntricos, pero claro, la gente está en Rotterdam y va a trabajar a Ámsterdam y va a La Haya y no sé qué y tal. Es decir, porque realmente eso es un modelo que funciona bastante bien, porque en cada uno de esos centros además puede haber mucha densidad que hace que efectivamente esa densidad funcione desde un punto de vista energético, desde un punto de vista de sostenibilidad, desde un punto de vista de servicios, y no ocupas el territorio. Lo peor es la dispersión, lo peor es la vivienda unifamiliar ocupando todo el territorio, que es el modelo americano. Esto es lo peor, ¿no? Y que se está incorporando en toda Sudamérica o incluso en países en vías de desarrollo, porque, insisto, el rico quiere estar separado, no quiere mezclarse. Esto es dramático, claro, es peligroso. Es decir, estamos viviendo esto, ¿eh? Hay poca diferencia con la Edad Media. Poca diferencia, fuera de Europa. Esto es terrible. Bien, entonces ese es un modelo ideal. Y efectivamente, y esto, claro, luego lo puedes aplicar a Motecias y al final decir, pues, y en Navarra, pues es un modelo bastante, ¿no? Tú de Tudela aquí vienes en 50 minutos, de Tudela tienes todos los servicios, no tienes los mismos que en Pamplona, pero tienes servicios, tienes un modelo económico, te permite sobrevivir y efectivamente, pues los polígonos industriales son más pequeños, pero hay, en fin, y hay comunicación. Esto yo creo que es un modelo, bueno, que todo el mundo, insisto, yo no soy un experto, pero anuncia como el más razonable, por lo menos en lo que tenemos. También es un modelo en el que la dimensión, la deshumanización de la ciudad se puede controlar un poco más, ese conocimiento, pues, y bueno, no sé, a mí me parece pero bueno, pero siempre y cuando se produzcan unos puntos de partida y una realidad socioeconómica y esto que es necesario para ello, ¿no? Pero sí, Navarra, a ver, nosotros no nos podemos, o sea, vivimos en una de las zonas urbanísticamente, y no lo digo yo, esto está considerado en general en el mundo, más equilibradas. Bueno, se publicó hace 10 días. Sí. Una de las Una mejores de las ciudades de ciudades calidad de vida. de mejor calidad de vida. Exactamente. Si eso ha sido fruto de una planificación
o de una suerte de casualidades históricas? Pues yo creo que han sido las dos cosas. Una se ha alimentado a la otra. Por ejemplo, hablamos mucho de la Ciudadela. El hecho de que los militares estuvieran en la Ciudadela y no se pudiera construir ha sido, yo lo he dicho 1000 veces, una suerte para Pamplona. Porque imaginaros lo que hubiera sido, desde luego, en la especulación de los años 60, todo lo que es el Parque de la Ciudadela estaba llamado a ser ocupado. Y no sé qué hubieran decidido los políticos del momento, pero los militares no se podía construir. Eso nos vino muy bien. Sí. Sí, me ha sorprendido el posicionamiento tan favorable. Perdón, ¿pueden que, no, que es que no, soy yo que... me ha sorprendido su posicionamiento tan favorable a la intensificación de la construcción, es decir, a construir más alto. Me sorprende eso en un país como España, donde sales de una ciudad y luego es el desierto hasta la próxima ciudad, puede ser 80 a 100 kilómetros. ¿Por qué Bueno. se ha de construir más? Ha puesto el ejemplo de Nueva York, de ejemplo de sostenibilidad, igual lo es, pero Sí, sí. eso me recuerda Sí. un poco a un artículo que leí hace muchos años de un especialista que alababa la sostenibilidad de la ciudad de Benidorm. Sí. Es así. Y yo pues, lo pensé 2 veces y dije, bueno, pues igual es muy sostenible, pero a mí no me gusta. Ya no, Y- ese es otro y- tema, ¿eh? Ese es otro tema. Pero es claro, es que una cosa es, a ver, lo de la sostenibilidad o no se mide en términos cuantitativos, no es que lo diga yo. Sí, se han hecho estudios y las ciudades densas como Nueva York, el consumo energético por metro cuadrado es la más baja del mundo. Nueva York. Y Benidorm pasa lo mismo. Es decir, Benidorm es una ciudad en altura. Otra cuestión es que nos guste o no. Pero claro, aquí si jugamos a hacer ciudades sostenibles, yo lo que digo que es lo más sostenible. Entonces, no estoy hablando con carácter genérico. Ya les digo que en todo esto de las cuestiones de las ciudades uno puede lanzar principios que parecen universales, pero no lo son, depende de contextos, porque yo puedo estar, por ejemplo, haciendo una edificabilidad muy alta para conseguir que la producción energética sea lo más rentable posible, o que, dicho de otra manera, que necesite, porque la energía si se produce de una manera mucho mayor es más eficaz que si se produce de una manera... Por lo tanto, quiero decir que eso es así, pero igual resulta que luego estoy gastando energía por otro lado. Es decir, tenemos que hablar de modelos globales, ¿no? De modelos donde intervienen muchos factores. Pero desde el punto de vista, digamos, del consumo energético está demostrado que la densidad es lo más sostenible, nos guste o no. Otra cuestión es que luego las ciudades densas, pues efectivamente, pues no sean, porque podíamos poner las ciudades estas chinas con miles de rascacielos, que yo ahí no viviría, ¿eh? Vamos, estoy completamente de acuerdo. Con esto no estoy diciendo que me parezca lo mejor a mí, yo igual no viviría ahí. Pero igual resulta que esa ciudad donde tengo una parte densa, si tengo una multiplicidad de parques y de jardines alrededor, igual sí viviría. Por lo tanto, pero estoy anunciando sencillamente lo que desde luego es un desastre, que además de ser desastre yo tampoco viviría, es esto, ¿no? Quiero decir, lo que hemos visto porque no sé qué diferencia hay entre vivir en una torre alta o vivir en 300 metros con todas las, bueno, en 300 Totalmente kilómetros solo. con todas las casitas iguales. Pero esto no es un dato que yo me invento, quiero decir que esto es así. El consumo energético de la ciudad de Nueva York está entre los más bajos del mundo por metro cuadrado. Y el de Benidorm también. Otra cuestión es que no nos guste, pero es así. ¿Por qué? Pero es fácil de entender esto, ¿eh? Se producen, bueno, alguien que es arquitecto lo conoce, porque se produce una mayor densidad, se produce y luego, ya digo, la generación energética es una generación energética mucho más. Ahora se está yendo, este es un modelo que ya los países nórdicos lo tienen muy claro, que es un modelo de comunidades energéticas, pero que, por ejemplo, en la cultura mediterránea es muy difícil de implementar, porque si hay líos entre la comunidad de vecinos, imagínate entre todo un barrio, sería, bueno, o sea, entonces hay unas enormes dificultades, porque claro, hay también, claro, realidades culturales distintas. Entonces, lo que es válido para unos países, aquí igual sería un lío de mucho cuidado, ¿no? Pero aparte de otra cosa, que la realidad está cambiando. Mira, os ponía un ejemplo, ¿eh? Os voy a decir una cosa que realmente es, claro, mira, hablemos de la energía. ¿Sabéis
lo que sería mejor, y os voy a decir por qué no se implementa aquí. En Suiza, por ejemplo. En Suiza obligan a poner 20 centímetros de aislamiento. ¿Cuánto vale un metro cuadrado de 20 centímetros de aislamiento? Venga, a ver, 8 euros. ¿Cuánto vale poner placas fotovoltaicas a una comunidad? Un montón. Y no sabemos, por cierto, cuándo a partir de determinado momento empieza el rendimiento decreciente. Te aseguro que antes de que hayas acabado de pagar el crédito a la comunidad de las placas. Y estas placas, ¿quién las vende? Las mismas empresas energéticas que han estado contaminando toda su vida. ¿Vale? Bien. Si tú pones 20 centímetros de aislamiento en tus muros, no tienes problema energético, no necesitas ni calefacción. Balance cero, ni frío ni calor. No te entra en verano fresquito dentro y en invierno calentito. ¿Por qué no se pone si vale 8 euros en este país? ¿Sabéis por qué? Porque el perímetro, que es el suelo, de 20 centímetros por 20 metros, son 4 metros, por 4, por 4, por 4, 8, 19 y tal. ¿Y eso cuánto vale en el mercado? A eso, ¿cómo se le llama? Especulación. Entonces, a partir de aquí, ¿por qué no hay normas que obliguen a poner 20 centímetros? Pues no lo sé. Lo digo de otra manera. Porque, claro, todo esto hablamos mucho. A ver, si tú orientas bien en un edificio, o el arquitecto orienta bien el edificio, y pone un aislamiento adecuado, no tienes ni medio problema. No necesitas energía. Cero. Ni placas, ni nada. En este país hay normativas que obligan a poner placas fotovoltaicas, pero no obligan a orientar bien el edificio. Y la mitad de los arquitectos que salen de las escuelas de arquitectura no saben orientar bien el edificio, porque no les enseñan. O sea que es que hay muchas cosas que son fáciles de resolver, ¿eh? Hablando de la ciudad, porque claro, la ciudad son edificios. Los arquitectos sí se dedicarán a hacer una fachada no sé qué y tal, que por cierto lo han visto hace 2 días en el ordenador, pero a pensar no. ¿Cómo orientan bien el edificio? Aquí estoy echando, para que veáis que no, yo soy muy crítico con el mundo, porque se puede hacer una arquitectura bellísima orientando bien el edificio, no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Nuestros abuelos en los pueblos, coño, no había ninguno que orientara mal el edificio, porque el que lo había orientado ya estaba jorobado, lo ponían todos igual, no había que pensar mucho. Entonces quiero decir que por eso a mí no me preocupa el problema, los problemas de la sostenibilidad, tal. Tenemos recursos. Donde no los tienen son donde la gente, el 80% se muere de hambre porque no tiene nada de esto. Sigue siendo un problema gordo al que no entramos. En esta que le llamamos controversias urbanas, venimos realmente a desentrañar muchas de las falsedades que se están hablando o cosas que la gente no discute, ¿no? El tema del coche eléctrico, bueno, esto da para mucho eso, pero no quiero seguir con esto. Mira, os voy a dar un dato que creo que es importante. Yo estoy a favor del coche eléctrico o del de hidrógeno o de cualquiera que no contamine. Estoy más a favor del servicio público. Gratuitos, fíjate. Vale. Alemania es el país que más puestos de conexión eléctricos tiene de los posibles. Es decir, si Alemania cambiara todos los coches eléctricos, tiene el 8% o el 10%, me parece, solamente de puestos de conexión. Y es el que más desarrollado tiene. España no sé cuánto tiene, 4, no sé, no. Tampoco quiero decir cifras porque me puedo equivocar y no quiero que... Si conectaran todos los coches, colapsaría la red alemana. Los que tienen ahora, menos del 8%. Te cuento. Es decir, y lo podremos hacer, pero no nos engañemos, Alguien, todos, lo común, el Estado, tendrá que resolver esto. Si queremos realmente, pero no vamos a ser nosotros comprándome el coche que no pueda hacerlo enchufar. O sea, quiero decir que todas estas cosas, no estoy en absoluto estoy en contra. Estoy a favor de que esté, pero hombre, pero habrá que organizarlo un poquito, todo esto, ¿no? Entonces,
Yo soy optimista respecto a la ciudad europea. Tú vete a decirles a estos del coche eléctrico y de las conexiones de infraestructura, si no tienen €1 al año. Pero lo fastidioso es que lo que ellos contaminan, por mucho que tú compres el coche eléctrico, que está muy bien, te llega. La tormenta esta o la no sé qué, te va a llegar. Bueno. Y luego, yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Quién paga toda esta factura? Nuestras generaciones futuras, ya las hemos dejado endeudadas para no sé cuánto. Entonces, no podemos ir desde lo individual. Y alguien me dice, bueno, es que articular en esto, con todos estos problemas, lo común es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Es un problema de educación, pero la educación va lenta, ¿eh? La educación y el problema del medio ambiente, la contaminación y tal, no es que vaya lento. Ya ha superado lo que podíamos haber superado. Los encuentros que se hacen son desesperantes, claro, ya no va nadie, porque es decir, esos americanos, los chinos, los indios, los que... Unos porque no quieren y los otros porque no pueden. Dile tú a la India que no contamine, que no produzca. Muy complicado. O dile a Europa que empiece a mandar pasta a esos países porque no contaminen de tus impuestos. Porque es así de claro. O de mis impuestos o de esto. Complicado el asunto. No quiero ser pesimista, pero es complicado. Siguiendo, buenas tardes, lo primero, y gracias por el esfuerzo de enseñarnos un poco más. Vamos a ver, te voy a tutear. Tú has incidido 2 o 3 veces en el término de lo que es todo lo que va a venir de otros países, toda la inmigración. Pero yo considero que había que añadir otra cosa nueva, que es el tema de lo que está ocurriendo con el medio ambiente. Bien. ¿Con él? El medio ambiente. El medio ambiente que estamos hablando hoy de estos de aquí, dicen los que saben que en 2050 es posible que la desertización de este país, España, sea tremenda. Bien, ahora voy a apuntar yo un nuevo dato. Esa emigración que esperamos no solamente va a ser de los países de África, etcétera, van a venir de Almería y van a venir y van a subir para arriba. Pues claro que van a tener que subir para arriba. Entonces nos vamos a encontrar con que no va a haber para todos. Y encima van a exigir, porque te van a decir, yo no soy de Nairobi, yo soy de Badajoz. ¿Y qué haces con eso? Yo he dicho que el gran problema que veo de las ciudades europeas, hablando de las ciudades del futuro, es la inmigración. Es decir, porque, y con esto, cuidado, no estoy, entenderme absolutamente, creo que tienen todo el derecho del mundo, porque todo el mundo tiene derecho a vivir, y más si tiene unos hijos, a venir. O sea, es que esto en fin, yo soy cristiano y lo dice el Papa todos los días, pero es una realidad, ¿eh? Es decir, y esto no es una realidad que está en cualquier lado, la tenemos aquí. Es decir, bueno, y luego hablando, por ejemplo, de, claro, a ver, esto es muy complicado, pero hay que decirlo, hablando de la ciudad como integración, en el momento en que empieza a haber comunidades muy distintas, culturalmente y socialmente, es muy difícil la integración. Es decir, que tenemos un problema, y no estoy posicionándome desde ningún... porque ahora hay que tener muchísimo cuidado con esto. Yo quiero aceptarlos, creo que debemos aceptar los emigrantes, pero tendremos que estar preparados con esto, y nadie parece prepararse en esta situación. Y desde luego, porque probablemente Europa, desde el punto de vista, por ejemplo, del gran capital, que es el capital humano, necesita más nacimientos. O sea, que ya nos viene bien, pero claro, se están creando una serie de diferencias que están atentando contra esa cohesión. Yo lo he dicho, lo que veo más débil, no son cuestiones que sí, que es medio ambiente, etc., es el problema de la cohesión social, de lo común. La ciudad se está fragmentando excesivamente en ese sentido y puede implosionar. Ya, bueno, lo hemos visto, las escenas de Francia eran espeluznantes, ¿eh? Y eran de una violencia extrema. Creo que teníamos por aquí alguna otra pregunta también. Ese concepto de la ciudad como lugar de mejora, de integración, de tal, está desapareciendo, pero sin alternativa.
Saliendo un poco de esto, a mí me ha llamado la atención que has comentado que hay mucha contaminación en Pamplona, en el baluarte, que hiciste ese color para que no se notara. Bueno, Con entre otras cosas, sí. Con tantas zonas verdes que hay, ¿cómo es que hay tanta contaminación? Bueno, no, a ver, yo no estoy hablando de que en Pamplona hay contaminación, entenderme. No, pero Creo que la hay. digo que ese punto concretamente, por la cantidad de tráfico que hay ahí, pues es el punto que creo que es de los que yo estuve mirando, es de los que más contaminación hay, ¿no? Sobre todo de humos, digo. Pamplona, a mí me parece que el nivel de contaminación de Pamplona es bajísimo comparado con la calidad del aire no es buena en Pamplona. No, bueno, no soy un experto, pero yo creo que la contaminación, pues igual es por, a ver, pero yo tengo la sensación que comparado con otras ciudades de España es ejemplar. Otra cuestión es que no sea suficientemente buena, ¿eh? Eso sí que alguna vez lo he visto, lo he visto esa comparación. Pero ese era un punto muy especial y vuelvo a decir lo mismo, es que no hay más que fijarse en las murallas, cuando se limpian y que están sucias al año. Pero vamos, cambia radicalmente. Una piedra que no es negra como la que tenemos, sino que es una piedra más bien ocre y tal, que de repente dije, joder, esto como le va a pasar igual al edificio. Digo, bueno, porque le pase, pero no. Pero el argumento más importante era ese argumento paisajístico. Claro, esta es una obligación que tenemos los arquitectos de darnos cuenta, ¿no? Ningún ciudadano tiene por qué tenerlo, pero cuando yo pongo un edificio en un paisaje urbano y con un paisaje natural detrás, pues tengo que ver, y yo hice pruebas con colores distintos, etcétera, a ver cómo, y me pareció que el gris era el más apropiado desde esta perspectiva. Y luego también hay que pensar que es un edificio de un volumen. Mira, os voy a decir una cosa, que esto es como la ropa, ¿no? Cuando uno se pone negro y que parece más flaco. Bueno, pues no, sí, reíros, pero esto es así. En los edificios también pasa lo mismo, ¿eh? Un edificio más oscuro parece más pequeño de lo que es. Y era un edificio muy grande y había que hacerlo pues un poco más. O sea, que esto pasa igual. Bueno, esto es teoría del color, pero es una realidad. Yo creo que vamos a ir con la última pregunta. Sí. Bueno, mire, yo tengo dos problemas. Uno es que soy un poco romántico y otra que soy joven, con perdón de la... Entonces, pues yo vengo de Sevilla y a mí me preocupa una cosa que es el tema de la identidad, ¿no? De la identidad urbana y tal. Entonces, pues veo que en Sevilla este problema pues es bastante acusado porque pienso que se está perdiendo la identidad de la ciudad con el tema de cambiar los servicios y cambiar los comercios y cambiarlo todo por el turista, ¿no? Por ese flujo de dinero que es el turista, porque al final Sevilla, Andalucía, pues sabemos lo que tiene y claro, el turista pues trae dinero. Entonces, pues muchas zonas y muchos espacios que al final creo que la identidad es un tema importante para el tema que has hablado antes de la humanización, ¿no? Para un tema de que la ciudad exista humanidad y exista cooperación entre los individuos y exista una relación sana. Y al perderse esos espacios, pues se pierde esa humanidad y esa relación. El centro de Sevilla cada vez vienen más gente con mayor nivel adquisitivo, los barrios obreros se están yendo a la periferia. No sé, creo que es un tema que... A mí me parece, has tocado un tema, bueno, los temas de la ciudad son tantos que es imposible, pero has tocado un tema extraordinariamente importante, a mi entender, que es el de la identidad, que yo lo pretendía hacer un poco, pero la ciudad tiene que ser más humana, ¿no? Es decir, la identidad, que son identidades culturales, son raíces, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Pensamos que con la globalización todo esto iba a desaparecer, pero hombre, el hombre no es solamente un hecho material, no es solamente un tipo reducido a una eficacia y a unos aspectos funcionales, tenemos sentimientos y pensamos. Lo único que es especialista el hombre seguramente es en pensar, afortunadamente. Entonces, claro, eso es, la herencia es muy importante, ¿no? Y parece, precisamente, en un mundo de hoy tan tecnificado, tan globalizado, en el que todos son números, este es un problema extraordinario. Yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad o de calidad, tendríamos que incluir estos aspectos, porque siempre se habla de la natural, de dónde está la humana, porque claro, la sostenibilidad tendrá que ver también con los modelos sociales, con la humanidad, con las personas, es la primera, ¿no? Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo, además es un problema gravísimo, particularmente
intenso en las ciudades turísticas, ¿no? Bueno, me estás contando de Sevilla, pero el otro día hablaba con unos amigos míos, arquitectos de Barcelona, están directamente desesperados. Y este es un problema en general de Europa, porque claro, tenemos la historia. Y la historia, que es una perfecta mercancía puesta en el mercado, pues claro, el mercado no entiende de nada, devora todo. Pues es terrible, porque efectivamente el mercado no tiene sentimientos, ni tiene más objetivo que el dinero. Destroza todo el entorno. Y el primer entorno, el más frágil, es el humano. Entonces, claro, las ciudades, el tema del turismo es dramático. Es un problema muy importante y muy real, muy en general en España. Pero claro, cita Sevilla, que es un ejemplo además paradigmático en ese sentido, ¿no? Pues pero pensemos, por ejemplo, piensa en Venecia con pasando esos grandes paquebotes, ¿no? Por cierto, un paquebote de esos, claro, es que hablamos de un paquebote de esos, cada viaje que se hace en un transatlántico de esos equivale a la polución de todos los coches de Pamplona una semana. ¿Vale? Y, por cierto, no va ahí la gente que ya justa a final de mes. Por lo tanto, alguien tendría que hacer también alguna reflexión social al respecto. ¿Quién contamina más? Quiero decir que todas estas cosas hay que hablarlas claramente. Quiero decir que y el caso, por ejemplo, pues del turismo pasa lo mismo. Pero claro, dicen, sí, tenemos que hacer más sostenible. Amigo, pero en cuanto toca el dinero, esto, claro, es un equilibrio, porque no tengo recursos y entonces tengo que dejar. Pasa lo mismo con los hoteles. Hasta las licencias dan rápido a los hoteles, mientras que para el resto de los edificios tardan 1 año y medio. Quiero decir, entonces no entremos, por ejemplo, yo creo, eso es otra de las cosas, que vamos a viajar menos, pero van a viajar más los ricos. No, es así de claro. Ahora están poniendo impuestos que me parecen muy bien por la contaminación de los aviones. Ya se ha acabado los viajes baratos, porque eso se va a pagar. Y está bien. Porque esas deseconomías hay que tenerlas en cuenta y ponerlas en el precio. El problema de esto es, claro, cuando la inmensa mayoría de la población anda mal para llegar a final de mes. Entonces, que estamos creando ciudades más desiguales cada vez. Y yo no estoy haciendo con esto un discurso comunistoide, válgame Dios. Estoy sencillamente diciendo que la economía de mercado tiene sus límites. Y defiendo el mercado. Absolutamente, porque es el más eficaz, se ha demostrado, pero habrá que hacer equilibrios, y los equilibrios eran más importantes después de la Segunda Guerra Mundial porque están muchos asustados que ahora. Habrá que retomar eso. Es decir, no parece razonable que las familias que trabajan puedan llegar a final de mes con comodidad. Esto no es un discurso, ¿no? Y que un señor no acumule miles y miles y miles y miles de millones. Eso forma parte de la ciudad también, Es una manera de entender la ciudad. Por lo tanto, esto del turismo es un drama y además creo que tiene muy mala solución, porque muchas de las ciudades dependen de la economía del turismo, no tiene otra cosa. De eso y de los movimientos financieros. Desaparece la industria porque la inteligencia artificial hace falta cada vez menos gente. Los comercios se han descentralizado todos, se han puesto a la periferia, algo que ha destruido en buena medida las ciudades, será más eficaces. Nosotros lo hemos aceptado, pero es mucho menos sostenible, porque hay que coger el coche para ir. Mira Pamplona. ¿Dónde están los comercios locales? ¿Eso es más desarrollo o menos? Porque tienes que coger el coche, están los parques llenos, coches, no sé qué tal, consumo, polución, etcétera, etcétera. ¿Es más barato que...? Sí, pero igual se lleva la pasta a las redes de distribución, mientras que las economías domésticas, el tejido que había, ha desaparecido. Y eso es una máquina que se va a decir, se producen acumulaciones de capital en un sitio y sin embargo de eso se detrae del tejido general. ¿Dónde está el comercio de Pamplona? Si da pena ver las tiendas que se cierran, los espacios que hay locales vacíos. Ya digo que mejor tiran todos y hacen zonas verdes por dentro de cada esto. Entonces, claro, esas ciudades se agarran al turismo, no tienen prácticamente otra cosa. Entonces eso es un drama terrible porque eso es efectivamente a costa de la identidad. Y es así, y tienes toda la razón. Y es otro de los problemas que tenemos.
las ciudades están para vivirlas, para disfrutarlas y para ser un hecho social. Este es uno de los grandes dramas de muchas ciudades de Europa, no de las grandes que tienen sus industrias y tal, pero sí de estas otras donde el turismo es tan... Bueno, aparte de que ejercen un poder, esa es otra, ¿eh? Aquí no me quiero meter con esto, pero bueno, ¿dónde está la planificación de las ciudades? Antes había planificación de las ciudades. Hoy la planificación de las ciudades la hacen los fondos de inversión. Y con esto ya acabo. Y porque sé que es el eslogan que necesita la prensa. Muy polémico. Pero la planificación de las ciudades, que es la garantía o una de las garantías de efectivamente de tener en cuenta esos valores de lo común como sentido, como valor que da la polis, hoy lo hacen los fondos de inversión, los intereses económicos, que por cierto no saben nada de personas, sino de tablas Excel. Yo creo que con esto ya, ¿no? ¿Hay más preguntas? Si queréis más preguntas, por supuesto, pues... Bueno. Muchas gracias.